Hola amigos, buenos días. Esto es Dios en el Centro. Hoy tengo la fortuna de conversar con el padre Gerardo Aste y me gustaría contarles un poco sobre él. Él es sacerdote, estudió economía en la Universidad del Pacífico, hizo una maestría en Texas. En 1978 ingresó a la Compañía de Jesús. Hizo su bachillerato en teología en la Universidad Católica de Chile y luego trabajó en la Universidad Católica del Perú. Sacó su licenciatura y su doctorado en teología en la Universidad Gregoriana en Roma. El padre se hizo cargo de la administración provincial del Perú, pues trabajó en el seminario de Jaén. Enseñó también en la Universidad del Pacífico, entre otras cosas. Padre, buenos días y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, buenos días, mucho gusto, con mucho gusto. ¿En qué te puedo servir? Sí, padre, bueno, yo estaba leyendo un poco sobre su vocación, cómo es que optó por hacerse jesuita. Y entre las cosas que me llamaban la atención, y creo que en general a cualquiera le llama la atención, es que usted estudió economía, llegó a trabajar, radicar en Estados Unidos. Hubo dos puntos claves. Uno de ellos fue la muerte de su tío Hernán, que tuvo cáncer, que fue gradual, y también el divorcio de sus padres. De alguna forma le No hicieron... se divorciaron, en realidad, simplemente se separaron. Ah, de acuerdo. Eh, en todo caso, eso le afectó y le hizo un poco más acercarse a Dios. Y, y lo que me llama la atención un poco, padre, es que usted no participaba de un grupo parroquial, pero sentía de alguna forma esa sensibilidad, de vez en cuando iba a misa. Hoy en día usted considera que los jóvenes en esta época igual tienen esa consideración o ese acercamiento al menos a la iglesia ir los domingos, o se ha Bueno, perdido. mira, yo creo que todos somos espiritualmente sensibles, algunos un poco más que otros, pero tiene que haber algo que haga detonar eso, ¿no? Alguna cosa que pase en la vida, algún triunfo, algún fracaso, algo que haga pues que las personas empiecen a pensar pues que la vida pues tiene otros componentes que no son los meramente materialistas o consumistas, ¿no? Y entonces a partir de ahí, si uno se pone a buscar a Dios, pues va a descubrir un camino extraordinario, ¿no? Acuerdo, padre. Y qué si hablamos de la vida de San Ignacio, algún episodio que le llama particularmente la atención o que de alguna forma contribuyó a que usted sea jesuita? Bueno, en realidad la vida de Ignacio, como la vida de muchos santos, es un modelo para hacerte pensar, ¿no? Y de hecho, Ignacio pues siguió, en la base, todos los caminos hacia el sacerdocio son bastante semejantes, ¿no? Cambian los accidentes, cambian las condiciones, pero en el fondo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, uno al leer, yo en concreto al leer la vida de Ignacio, pues me identifiqué mucho con sus opciones, con la manera como él entendía el seguimiento de Jesús y bueno, eso fue lo que me entusiasmó para seguir en la compañía, ¿no? Padre, ¿y cómo ha ido cambiando, madurando esa relación con Dios a partir de esta experiencia de ser seminarista, ser sacerdote hasta hoy? Bueno, nunca he sido ¿Cómo? seminarista, nosotros no somos seminaristas, De nosotros acuerdo, somos religiosos que vamos a la universidad a estudiar. de Los acuerdo, de seminarios acuerdo. es donde viven y estudian los diocesanos en realidad. Fantástico, Yo gracias por la nunca he sido aclaración. seminarista Eh, y Claro, en todo bueno, caso pues mi pregunta va por el lado de cómo ha ido madurando, cambiando su relación con Dios, qué ha ido conociendo más de Él en todo este periodo. bueno, el contacto con la compañía de Jesús me hizo ver una dimensión que yo no había visto antes, que es toda la dimensión social en realidad que tiene el cristianismo, de cercanía con el otro, del apoyo al otro, el acercarse a los más necesitados. Eso yo no lo tuve. Entonces eso me llevó a ver pues que las riquezas de Dios son inmensas, ¿no? Y que las distintas circunstancias de la vida te llevan a pensar que
que te llevan, te animan en realidad a conocer un poco más de él, que es extraordinario. Entonces yo creo que esa dimensión ha sido muy positiva. Yo de hecho, si bien no viví en comunidad antes, pero era muy amiguero, entonces, digamos, el tema de la comunidad no mm, fue simplemente una continuación de lo que yo estaba haciendo antes, pero sí fue una novedad todo el mundo espiritual que se abrió a raíz de los ejercicios espirituales y a raíz del trabajo con la gente más sencilla, ¿no? De acuerdo. En relación al tema del discernimiento, es ese proceso por el cual uno trata de saber qué es lo que Dios quiere para uno en torno a la toma de decisiones. Tengo entendido que uno lo aplica para decisiones trascendentes, no tanto para decisiones muy triviales o sin sustancia, ¿no? Y se suele hablar, usted padre, de hecho lo ha mencionado en diversas charlas, el tema de la consolación, ese periodo en el cual nosotros percibimos la cercanía de Dios, a diferencia de la desolación en la cual es una aridez espiritual, percibimos de alguna forma que nos ha abandonado, ¿no? Y puede estar movido un poco también por el desánimo. Es posible que nosotros, si discernimos, experimentamos consolación, tomamos ciertas decisiones y luego no entendemos un poco la lógica de Dios, por más que nosotros sentimos consolación. Es que, a ver, vamos a ver, yo creo que el punto de partida para poder discernir la base es que uno tiene que estar enamorado de Dios. Si eso no existe, es imposible que pueda discernir. O sea, lo que voy a hacer es una especie de constatación lógica de pros y contras, pero no haces un discernimiento porque el discernimiento se hace a la luz de lo que Dios quiere. Y si no lo conoces, si no lo quieres, no sabes lo que quiere. Entonces, la base principal es estar realmente enamorados de Dios. Y mientras uno más conoce a Dios, le es más fácil en realidad descubrir por dónde tiene que elegir y qué caminos tiene que seguir, ¿no? Pero el discernimiento no es una cosa puntual, es de todos los días. O sea, San Ignacio, por ejemplo, él nos invita a hacer diariamente el examen de conciencia, que es discernimiento. Lo que pasa es que la gente entiende el examen de conciencia como una lista de fallas, de errores, de pecados, ¿no? Y eso no es así. El examen de conciencia es para examinar tu conciencia, para ver por dónde va lo que Dios quiere y por dónde van tus pensamientos, por dónde van tus sentimientos, por dónde va tu inclinación personal, para que te des cuenta qué cosa es lo que tú tendrías que elegir. Y eso se hace constantemente, todos los días, incluso a lo largo del día, porque tú te tienes que estar permanentemente observando, ¿no? Y el Claro, discernimiento es ujú. eso. Y entonces, las grandes cosas de la vida suceden muy de vez en cuando, pero las pequeñas cosas de la vida son las que sumadas te orientan hacia una dirección o hacia otra dirección. Entonces tú en las pequeñas cosas de la vida ahí tienes que elegir a Dios. Y elegir a Dios es elegir siempre la verdad, donde esté la verdad. Y si la verdad la tiene tu enemigo, pues hay que darle la razón a tu enemigo, porque la verdad está ahí. De Entonces, cuando acuerdo. tú te mueves en esa lógica de elegir a Dios siempre, elegir lo que es justo, aunque a ti no te convenga, pero lo que es justo, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si vas al supermercado y te dan más devuelto, la mayoría de la gente está feliz porque le dieron más devuelto, pero en realidad eso es un robo. O sea, tú tendrías que ir a la cajera y decirle, mira, te has equivocado, toma lo tuyo porque si no a ti te van a echar la culpa y tú vas a tener que pagar de tu plata lo que falta. Entonces tú tienes que estar atento constantemente en la vida por dónde van tus deseos y tus inclinaciones en realidad. Claro, nosotros constantemente estamos expuestos a la posibilidad de tomar decisiones. Me hace pensar en el pasaje bíblico que dice Marta, Jesús entra a la casa, está Marta y María y les dice, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas, solo una es la importante y María eligió la correcta, ¿no? Eh, Me parece interesante que usen el término elegir, ¿no? De alguna forma es un discernir, ¿no? Eh, y en esta época en la cual estamos bastante orientados para el tema de productividad, de alguna forma
para aquel que trabaja, que estudia, que tiene deberes dentro de su familia, resulta un desafío darse esos espacios para poder discernir. Bueno, a ver, vamos a ver. Elegir no es discernir. Elegir es el resultado de discernir. O sea, cuando tú vas a tomar una decisión y haces, digamos, te pones en presencia de Dios, le preguntas, le consultas, te observas, examinas, el resultado de ese proceso es una decisión. O sea, la decisión es, digamos, el final de un proceso de discernimiento. Entonces, elegir no es discernir, no es elegir. Discernir no es pensar. Por ejemplo, yo he escuchado gente decir, voy a discernir si me voy en taxi o me voy caminando. Eso no es discernimiento. O sea, el discernimiento es una cosa mucho más profunda, es espiritual, no es escoger en realidad. Pero la gente pues ligeramente usa como sinónimo de elegir el discernir. Y en realidad no es así. Es todo un proceso espiritual buscando lo que Dios quiere. Tú finalmente te inclinas por una alternativa u otra. Bueno, padre, y dentro de los ejercicios espirituales, ahí se trabaja bastante el tema del discernimiento. ¿Es correcta la analogía? Porque el término ejercicios a mí me llama la atención. Es como un atleta, por ejemplo, en mi caso yo soy aficionado al deporte, voy al gimnasio, tengo una rutina y de alguna forma los músculos se van habituando y yo me puedo exigir más. Digamos que a nivel espiritual podríamos decir algo así, que uno aprende en la medida que le dedica tiempo, esfuerzo, dedicación, orientación, se deja guiar, puede distinguir mejor la voz de Dios, discernir mejor. A ver, mira, los ejercicios espirituales son un proceso de discernimiento. O sea, los ejercicios que se hacen adecuadamente te llevan a tomar una decisión con mucha claridad acerca de lo que Dios quiere. Y por eso, durante los ejercicios, Ignacio te da una serie de herramientas, que son las reglas de discernimiento, que te las dan dentro de los ejercicios para que tú vayas viendo por dónde tienes que ir en tu elección. Ahora, los ejercicios físicos apuntan a cuidar tu cuerpo físico. Los ejercicios espirituales, que análogamente digamos, es semejante, apuntan a cuidar tu cuerpo espiritual, que casi nadie lo cuida. Porque la gente va a cuidar lo que se ve y lo que se ve es el físico, y entonces hace dietas, corre, gimnasia, esas cosas. Pero el físico, afortunadamente, pasa el tiempo, afortunadamente uno envejece, y por más cirugías y por más cosas que uno se ponga, el cuerpo simplemente sigue su ritmo y va a terminar al final. El cuerpo espiritual, todos tenemos tres cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, el espiritual y el psicológico. Cuidamos el físico siempre, el psicológico de vez en cuando, el espiritual casi no. Y ese es el problema, porque las decisiones siempre las tomamos desde nuestro cuerpo espiritual. Jesús llama eso el corazón del hombre, ¿no? Y dice, de lo íntimo, de lo profundo, de tu corazón, surgen los buenos pensamientos y los malos pensamientos. O sea, la decisión la tomas desde el cuerpo espiritual, no desde el cuerpo psicológico, en donde está la memoria, el comportamiento, la conducta, etcétera, y menos del cuerpo físico. Entonces, si realmente quieres acertar en tus decisiones, tienes que cuidar tu cuerpo espiritual, tienes que ejercitarlo, tienes que entrenarlo para que esté mucho más sensible a las cosas de Dios. Entonces, de esa manera hay una analogía con los ejercicios físicos. Bueno, de acuerdo. Padre, tuve la oportunidad con unos amigos de ver una charla de usted en la cual hablaba del tema de la felicidad, ¿no? Y nadie puede negar que tomar buenas decisiones en la vida está asociado a la felicidad, ¿no? Y en la vida sabemos que hay enfermedad, muerte, desastres naturales. De hecho, una de las verdades que decía Buda era que la vida es en gran parte sufrimiento. ¿Cómo entender desde el cristianismo la felicidad? ¿Es que podemos encontrar felicidad plena acá? Ah, por supuesto, además te lo dice Jesús, pero es que la vida, digamos, desde el punto de vista oriental, ven la vida como sufrimiento porque te ayuda a progresar en tus vidas futuras. Pero el cristianismo no cree en eso. El cristianismo solamente cree que hay una sola vida y en esta te juegas el todo por el todo. Pero en esta vida, jugándote el todo por el todo, puedes ser feliz. ¿Y cómo lo haces?
simplemente eligiendo a Dios, nada más. Cuando tú lo eliges a Él, tu vida toda cambia. Por ejemplo, cuando tú eliges la verdad, te puedes jugar la posibilidad de que te echen del trabajo. Bueno, sí, te corres el riesgo de que te echen del trabajo por decir la verdad, pero Dios es verdad. Y si tú, porque te echan del trabajo, vas a mentir, perdiste la posibilidad de ser feliz porque elegiste al no Dios. Entonces, si tú Mm. quieres ser feliz, tienes que ser recto siempre, aunque pierdas. Y Dios lo que va a hacer es hacerte feliz a pesar de las dificultades y problemas que puedas tener. Pero te va a hacer feliz de otra manera, porque la felicidad consiste simplemente en querer y ser querido. Entonces, Dios te va a hacer feliz eh, rodeándote de gente que te quiera y que tú quieres. Y entonces te va a rodear de una buena familia, de una buena pareja, de unos buenos hijos, de unos buenos amigos. Y pues, digamos, no necesitas tener nada, pero si tienes a gente que te quiera, vas a ser feliz. Bueno, padre, dentro de ese contexto, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila mística decía que esta vida era como una mala noche en una mala pasada? ¿Cómo se entiende un poco esos salmos en el cual se habla de un valle de lágrimas? Yo trabajo Bueno, hace eso más. es lógico, evidentemente, porque es decir, a ti te van a despedir del trabajo. Cuando tú eliges a Dios, por ejemplo, tú puedes perder, te pueden matar. A Jesús lo mataron por elegir al Padre siempre. O sea, las consecuencias de elegir a Dios no son nada agradables. Y a esas consecuencias desagradables tú las puedes llamar lo que te dé la gana, ¿no? Valle de lágrimas, noche oscura, como sea. Pero eso no es lo que impide tu felicidad. Eso te permite ser feliz, pero de otra manera, porque la gente cree que acá uno es feliz teniendo o haciendo lo que le da la gana, o viajando, qué sé yo. Pero no, la felicidad es mucho más simple que eso, pero es más difícil de conseguir. La felicidad consiste en que te quieran y que tú quieras, nada más. Pero eso es muy difícil. Bueno, hay distintas aproximaciones, ¿no? A lo largo de la historia, incluso viendo la filosofía, cómo ser feliz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los estoicos que consideraban que la felicidad era producto de las virtudes, de una vida recta, ¿no? Aristóteles hablaba de eudaimonía y consideraba que era más que, no era una felicidad pasajera. Incluso él decía que uno podía experimentar sufrimiento, pero a pesar de ese sufrimiento, crecía más en virtud y en paz interior. Decía que, bueno, una vida completa es una vida en la cual predominan las virtudes. Y un poco este concepto cristiano de felicidad, ¿en qué se puede distinguir de, por ejemplo, el de Aristóteles, en el cual que hablaba de las virtudes? ¿Cuál Ya, es la mira, te lo diferencia dice cristiana? Jesús. Jesús te lo dice en las bienaventuranzas, que si has escuchado esa charla que tengo de la felicidad, es el comentario de las bienaventuranzas. Entonces Jesús te dice que vas a ser feliz cuando tengas hambre, cuando seas perseguido, cuando no tengas, cuando llores. Y dice, eso te hace feliz, pero no por no tener, no por pasar hambre, no por sufrir, sino por haber elegido a Dios. El hecho de elegirlo es lo que a ti te garantiza que Dios va a velar por ti. Entonces, si en eso coincide, el cristianismo no es una filosofía. Entonces, si los filósofos coinciden en eso con el cristianismo, bueno, bienvenido sea. Pero nosotros el cristianismo no es una filosofía. Nosotros estudiamos filosofía, evidentemente, pero no es una filosofía, ¿no? De hecho, el cristianismo es un modo de vivir que pone a Dios al centro. Ese es el camino de Jesús. El cristianismo no son ritos, no son una suma de oraciones, no es que vayas a procesiones. Eso no te define el cristianismo. El cristianismo te lo define en cómo tú vives. Si tú eliges siempre en tu vida la alternativa en donde está Dios. Y eso es lo que te hace cristiano. De acuerdo, padre. ¿Y qué papel juega la gracia? Porque uno podría pensar que es una cuestión simplemente de fuerza de voluntad, de o sea, yo puedo tomar la decisión, pero hay esa tendencia al pecado, ¿no? Y muchos santos dicen que todo es gracia, ¿no? Incluso para seguir a Cristo, o sea, yo por mis propios medios puedo optar por él, pero necesito necesariamente la gracia. Lo que pasa es que el cristianismo tiene una serie de afirmaciones que une opuestos. Por ejemplo, Dios es perfectamente hombre y a la vez perfectamente, Jesús es perfectamente hombre y a la vez perfectamente Dios. ¿Cómo es posible que en una persona se dé las dos cosas opuestas?
Ese es un misterio. O Dios es perfectamente, es uno y a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Bueno, estos son misterios. Otro de los misterios es que todo es gracia, pero todo es tarea. ¿Cómo se unen? No tengo idea, pero es así. O sea, Dios va a salvar al que le dé la gana, pero va a salvarlo si tú te esfuerzas por ser salvado. Porque si tú no haces nada por ser salvado, no vas a ser salvado. Porque tú no quieres. No porque Dios no pueda, sino porque tú no quieres. Entonces, todo es gracia, todo es tarea. Asimismo, otro par que es muy útil, ¿no? Dios lo sabe todo, porque lo sabe todo, pero a la vez no sabe lo que yo voy a elegir el próximo minuto. No sabe, porque me ha creado libre. Entonces, pero ¿cómo es posible si Él lo sabe todo, no puede saber lo que vas a elegir tú? Bueno, pues eso es uno de los pares del misterio cristiano. No sé cómo funciona, pero funciona. Porque si Dios lo supiese todo, no me hubiese creado libre. Porque si me crea libre, me da libertad para elegir cosas que Él no quiere. Si existe el pecado, quiere decir que soy libre. Y Dios no podemos pensar que Dios nos crea sabiendo que voy a pecar, porque sería maligno en realidad. Entonces, tenemos que afirmar que Dios lo sabe todo, pero no sabe lo que yo voy a elegir. El caso de Judas es un claro ejemplo, ¿no? Jesús lo elige porque vio que Judas tenía todas las condiciones para ser uno de los 12. Pero Judas, en su propia libertad, eligió, de repente por un tiempo, fue un excelente discípulo, pero después la tentación del mundo lo llevó a que eligiese salirse pues del camino, ¿no? Es su decisión. No es que Dios haya programado a Judas para que Judas lo traicione, porque realmente sería un Dios malo. Dios lo elige porque sabe que lo puede hacer. Ahora que él ejerza su libertad de otra manera, es un problema de Judas. Y así tenemos que aplicar eso a todo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Mm. Pienso en el pasaje, yo les doy una felicidad, una paz que nada en el mundo les puede dar. En otras palabras, uno puede inferir que a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, uno experimenta una paz única, porque me acuerdo cuando Pedro en un momento, no sé si es correcto decir que le sacan en cara a Cristo, mira, nosotros hemos dejado familia, estamos siendo perseguidos, y Cristo no es que le dice, oye, tú eres un interesado, sino reconoce que es válido lo que está diciendo el discípulo y le dice, mira, si tú dejas familia y demás por mí, vas a tener la vida eterna y el 100 acá, ¿no? Eh, ¿Y cómo se puede interpretar El ese ciento entender? por uno, ¿ah? Claro, el Entonces, es ciento un por uno. rendimiento que no se encuentra en ningún negocio del mundo. De Que tú acuerdo. inviertes un sol y recibes 100, no lo encuentras en ningún sitio del mundo. Tú puedes ganar un 20%, un 30%, 30% del uno, o sea, 30 centavos. Pero ganar 100 es una cosa fuera de toda proporción. Y eso es lo que Jesús nos ofrece. El que es capaz de jugarse la vida por Dios va a ganar 100 veces más de lo que ha dejado. ¿Cómo entender, Padre, un poco esa, el que quiere ser mi discípulo, que cargue su cruz, que renuncie a sí mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo se entiende entender eso? Bueno, es que la cruz de la única cruz que Jesús nos pide cargar, la única, son las consecuencias de elegir. Eso es lo que tenemos que asumir, lo que tenemos que aceptar. Pero si yo tengo un vecino que me es antipático, si yo tengo pues un pariente que está enfermo, esas no son cruces. Simplemente hay que ir al médico, hay que arreglar las cosas. Es de eso Jesús no nos pide que asumamos. Lo que sí nos pide asumir es que si yo por elegirlo a él pierdo mi trabajo, esa es cruz. Porque por elegirlo a él, yo me estoy perjudicando. Él nos dice, eso asúmelo, que si tú lo asumes, estás de mi parte. Bueno, de acuerdo, Padre. Bueno, quería comentarle también por su colección o serie de libros llamada Razones de Fe, ¿no?
que son No, las cuatro razones de nuestra esperanza. razones de nuestra esperanza, ¿de acuerdo? Eh, Padre, lo que me llama la atención es por qué el primer libro decidió usted abordar este tema del problema del mal, porque de alguna forma es el mayor impedimento de la gente para creer en Dios. ¿Por qué no fue argumentos a favor de la existencia de Dios? ¿Por qué concretamente su primer libro abordó ese tema del problema del mal? Bueno, en realidad, sí, ese tema termina con un apéndice acerca de Dios y de su existencia, ¿no? Pero para nosotros poder entender el camino de Jesús, el primer escalón es entender que somos creados libres y que el mal no es una creación de Dios, sino nuestra. De hecho, en estos días estoy dando un curso por internet acerca del problema del mal. Bueno, ahí estoy explicando precisamente ese tema, ¿no? Entonces, digamos, yo consideré que el primer escalón para poder entender a Jesús era primero entender la condición nuestra. Y nuestra condición es de libertad, nuestra condición es que nosotros construimos nuestro futuro en las decisiones que tomamos y en esas decisiones nos jugamos la felicidad o la desgracia. Entonces, en realidad, esa colección que son de 4 tomos, el primero es lo que se llamaría en teología, teología fundamental. El segundo tomo sería teología bíblica, porque hablo de cómo se compusieron los evangelios, en fin, esa parte desconocida de Jesús entre su muerte y la aparición de los evangelios, que son como 40, 50 años más o menos. El tercer tomo es acerca de Jesús, que es el centro, en realidad para mí es el tomo más importante. Y el último es el camino de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia después de esto, cómo vive, qué hace, etcétera. Pero todo está bajo el título Dar razones de nuestra esperanza, porque nosotros tenemos que ser capaces de decir por qué creemos en lo que creemos. O sea, nuestra fe no puede ser una fe de carbonero, una fe de, mira, tú crees sin preguntar. Así no puede ser. O sea, Dios nos ha hecho racionales para que razonemos. Y nosotros tenemos que ser capaces de dar razón de lo que creemos. Y si yo no soy capaz de dar razón de lo que creo, entonces en realidad me he equivocado de camino. Es Claro. como precisamente en este curso que estoy dando, hay gente que me he encontrado acá que con gran facilidad dice que es cristiana pero cree en la reencarnación. O sea, no ha entendido absolutamente nada, porque el cristianismo no acepta, o sea, está fuera de sus consideraciones de la reencarnación. Ni siquiera entra, porque no tiene ninguna posibilidad de conjugarse con todo lo demás. Entonces yo les pregunto, bueno, si tú crees, dame razones para que yo pueda entender cómo tú, siendo cristiana, puedes creer. Y no me las dan porque no saben, pero les gusta, o como que está de moda, esto de pensar que es más justo creer en la reencarnación. Si tú crees que es más justo creer en la reencarnación, no has entendido lo que significa la gracia de Dios. No has entendido. Porque precisamente la gracia de Dios es la que compensa, sobrecompensa la justicia humana. Bueno, sí, yo al menos he estudiado un poco ese tema. Uno de los motivos por los cuales a la gente le gusta la reencarnación es porque tú puedes tomar pésimas decisiones y en principio vas a tener una nueva oportunidad, ¿no? Y además el ser humano no viene a ser muy único, ¿no? Nosotros vamos a tener Claro, un pero cuerpo estás glorioso, mezclando agua con aceite, pues, ¿no? claro. O sea, tú puedes creer en eso, pero Mm. ya no te llames cristiano, De acuerdo. porque el Eh, cristianismo no encaja, porque eso es dos maneras distintas de ordenar el universo en realidad. Cuando usted hablaba de la razón me hizo acordar un pasaje de Pedro que hablaba siempre tienes que estar preparado, apto para dar razón de tu fe, hazlo con caridad y con respeto. Claro, ese El es el pasaje Papa, que usa el título, ah, ¿no? de acuerdo, Juan Pablo II también en su encíclica Fides et Ratio, Benedicto han enfatizado el tema de la razón. Pero ¿de qué manera usted como sacerdote ha jugado la razón en su relación con Dios? ¿De alguna forma le ha ayudado más a conocerlo en esos momentos quizás de desolación, a permanecer fiel? Bueno, es que la razón es parte inherente de la persona humana. Somos racionales, todos, y tenemos razón para razonar. Pero la razón no se opone a mi fe. Más bien es como estos pares que te he dado de opuestos, ¿no? Nosotros podemos razonarlo todo, pero también podemos creerlo todo. O sea, la razón y la fe no se contraponen, no se oponen, sino que simplemente se ayudan mutuamente, ¿no?
Entonces yo soy muy racional y de hecho todo lo hago racionalmente, pero yo estoy enamorado de Dios, pues, y a eso me hace ver las cosas, esa misma razón, de otra manera. Claro. Quizás algunos, bueno, en la iglesia, Benedicto habla de que el cristianismo ha estado muy asociado al racionalismo filosófico y habla mucho del tema de la razón, ¿no? Pero el tema es que a veces la fe de los filósofos puede dejar de lado esa confianza en Dios, ¿no? De alguna forma, personas que pueden ser muy racionales eh, no considera de que a veces te preguntas sobre, oye, ¿Dios en verdad está detrás de esto? ¿En qué medida? Lo que pasa es que me da la impresión de que los hombres a veces queremos tomar el papel de Dios y tener todo bajo control, saber exactamente cuál es su plan. Cuando yo veo historias bíblicas como la de Abraham, padre, que le dijo Dios que mate a su hijo Isaac, o vemos el caso de Job, en el cual Job termina de alguna forma peleándose, ¿no? Permanece fiel, pero termina peleándose diciendo, oye, no encuentro lógica a esto, pero estoy contigo, e incluso eh, O peleo lo que con pasa, Dios. un paréntesis solamente, esas no necesariamente son historias reales y verídicas, son enseñanzas. Toda la Biblia es enseñanzas y usa esa enseñanza para que nosotros nos demos cuenta cuáles son, cuáles deben ser nuestras decisiones, ¿no? Nosotros tenemos que elegir a Dios aunque nos cueste la vida. Y esa es la enseñanza del sacrificio de Isaac. Pero no significa que en la realidad eso fue lo que pasó. Nos está enseñando cómo deberíamos nosotros proceder en la vida. Ahora, con respecto a lo que me estaba diciendo, la filosofía no te permite demostrar la existencia de Dios. O sea, no es posible. La filosofía se declara incompetente, llega hasta el límite y dice, hasta aquí no más llego. Lo demás es un salto de fe. Yo no puedo decir si existe o no existe, y ese es el tema de los agnósticos, que no se pronuncian. Pero el agnosticismo, a mi modo de ver, es una postura tibia, porque no se arriesga. Mejor es el ateo que se arriesga a que no existe. Y evidentemente el creyente que se arriesga a que sí existe. Pero la filosofía en sí, pura y simple, no te demuestra, porque si te lo demostrase, no habría ateos. Pero la fe en sí, la filosofía en sí, no te puede demostrar la existencia de Dios. Y La el razón, cristianismo se basa simplemente en signos, en, en signos exteriores que dicen, mira, solamente el orden del universo, solamente el orden de la composición del cuerpo humano, o sea, tiene que, si eres un poco pues pensante, te tiene que llevar a concluir que eso el azar no lo puede hacer. O sea, tiene que haber un ordenador. Y según Tomás de Aquino, ese ordenador es Dios. sí, 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 cuando se habla o debate el tema de la existencia de Dios, es interesante porque desde distintas áreas se puede ver, ¿no? Esta gran complejidad que bien ha sido diseñado, ¿no? Desde la astronomía, desde la biología. Lo que quería comentarles es que una persona no creyente puede ver argumentos racionales y puede a nivel racional simplemente creer en Dios, pero desde la iglesia se habla que la fe es un don, es producto de un encuentro con una persona, es Este, oh, un no creyente con argumentos racionales no va a creer en Dios, porque la filosofía no te permite creer en Dios. oh, en O todo sea, caso, no llega a ese paso. O sea, tú para llegar al borde del abismo, digamos, si tú tienes el don de la fe, vas a creer. Apuestas y arriesgas, porque tú estás seguro de que hay un Dios amante ahí que te espera. Pero si no lo tienes, te vas a quedar ahí nomás. No vas a poder hacer otra cosa. claro, lo que pasa es pues, que yo he conocido pensadores que simplemente pueden creer, pero no tienen una relación viva con Dios, no lo aman, simplemente Ah, pueden bueno, ser eso es otra cosa. deístas, Entonces claro, dicen que son deístas, creyentes, pero claro. en realidad no creen en él. Tienen un Dios a su medida. Lo fabrican para sentir su poco, pero en realidad no son creyentes. El creyente es el que se juega la vida por Dios. Es el creyente. Por eso decía al principio que el cristianismo es un modo de vivir que pone a Dios al centro de tu vida, ¿no? Y si tú no pones a Dios al centro de tu vida, no eres creyente. Por más que te digas cristiano, por más que vayas a misa, no eres creyente. No eres creyente. Y a eso Jesús le dirá, apártense que no los conozco. Pero si hemos ido a misa, hemos rezado el rosario, no los conozco. Simplemente no los conozco.
apártense. Acuerdo, padre, y en el último libro habla de la iglesia, ¿no? ¿Usted cómo explica este proceso de descristianización en Europa y en Occidente, que somos indiferentes a nuestras raíces y hay un individualismo cada vez más fuerte, narcisismo? Yo como psicólogo lo estudio, ¿no? ¿Cómo ve usted el futuro de la iglesia? Bueno, a mí el futuro no me preocupa en absoluto. Jesús empezó con 12 y si volvemos a ser 12, no pasó nada. Es decir, lo que necesitamos es que esos que se dicen creyentes realmente vivan su compromiso de fe, ¿no? Eso es lo que necesitamos. No, nosotros no nos podemos mover en base a números, a ratings, a encuestas, porque estamos mal, porque por ahí no va el camino cristiano. Eso lo dice el mundo. El mundo se mueve por esos parámetros, pero nosotros no. Entonces, que haya más o que haya menos cristianos, a mí la verdad es que no me hace absolutamente ningún tipo de problema. Lo que a mí yo sí quisiera es que lo que sí realmente se declaren cristianos vivan como cristianos. Eso para mí es el tema. Y si de eso somos pocos, bueno, seremos pocos. Pero nosotros no nos jugamos la historia de la humanidad en ser como los musulmanes creen que todos tienen que ser musulmanes, si no esto se va al diablo. Pero nosotros no creemos en eso. De acuerdo, de acuerdo. Interesante enfoque, porque yo decía, en las universidades, en diversos ambientes, hay diversas posturas, pero no está al menos esta consideración, teniendo en cuenta que el cristianismo tiene cimientos racionales. Usted lo ha desarrollado ahí en sus libros, ¿no? Y digo, hay mucha hambre de Dios hoy en día, más que nunca, ¿no? Y digo, ¿cómo nosotros podemos evangelizar, ¿no? ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Cómo podemos llegar Bueno, a... claro, es que la manera de evangelizar es con cómo vives la vida. ¿Cómo se hacía en la primera iglesia cuando la iglesia era perseguida y no podías anunciar al Señor? ¿Por qué crecía si no podía anunciarlo? ¿Cómo la gente se daba cuenta que ese era el camino? Simplemente por la forma de vivir de los cristianos. Porque entonces te preguntaban, ¿por qué es así? ¿Por qué eres honesto? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no corrompes? Es que yo soy cristiano. Entonces, ese testimonio de vida es lo que hace crecer a la iglesia. Entonces, en los orígenes del bautismo, por ejemplo, la gente elegía a un cristiano consecuente para que sea su padrino o madrina, porque era un modelo de cristiano. Tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a que la gente realmente viva su cristianismo. No, que no se ponga la etiqueta de cristiano, porque eso a mí no me sirve para, no me interesa para nada. Lo que sí me interesa es que seas realmente consecuente. Que cuando digas sí, que sea sí. Y cuando digas no, que sea no. Cuando tú haces eso, a la gente le llama la atención porque no es común en el mundo una postura así. Eso es lo que hace que el cristianismo crezca. Y no la propaganda ni nada más. Y evidentemente tenemos que mejorar la evangelización. Tenemos que contarle a la gente cómo es el camino. Porque la gente no tiene la menor idea cómo es el camino. Y esa es una de las cosas que yo procuro hacer, ¿no? En lo que puedo. Lamentablemente, a veces las malas decisiones o temas a veces de corrupción o escándalos son los que suenan más, eh, y se deja de lado que hay muchas personas de Dios nobles que sirven en silencio, ¿no? Eso decía Madre Teresa de Calcuta también. Y seguramente usted lo ha podido observar, ¿no? Bueno, Usted, claro, es que son esas vidas silenciosas pero consecuentes las que finalmente llaman la atención. De repente no llaman la atención en sus vidas, sino después, porque son las que atraen. El ejemplo es el que atrae. Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, cuando tú eres realmente cristiano, le va a llamar la atención a la gente. Pero tienes que jugarte por ser cristiano. O sea, tienes que estar dispuesto a perder y nadie quiere perder en este mundo. Pero si tú estás dispuesto a perder, entonces eres de los de Jesús, porque Jesús perdió. Entonces, para mí va por ahí la cosa, ¿no? Como te digo, a mí no me preocupa que los cristianos sean 1.000 millones o 900 millones. No me preocupa eso. Lo que me preocupa es, de todos esos, ¿cuántos son realmente cristianos?
Y usted, padre, naturalmente se encuentra convencido de que la Iglesia Católica la guía el Espíritu Santo, ¿no? Ah, Eso se eso explica, evidentemente, eso se evidentemente explica, la ah, historia la guía el Espíritu Santo, ¿no? A pesar de las oposiciones que le hace el hombre, pero finalmente se dirige a Dios, lo que decía Teilhard de Chardin, ¿no? Finalmente caminamos hacia Dios, la historia terminará en Él. Estamos mucho mejor que hace 2000 años. Lo que pasa es que nos nubla la razón las guerras, el hambre y la corrupción que hay en el mundo. Pero de hecho estamos mejor que hace 2000 años. acuerdo, padre, un poco para ir terminando, ¿qué opina sobre el pontificado del Papa Francisco? Eh, Bueno, yo lo aprecio mucho. Para mí es un hombre muy valiente que dice las cosas como son y eso le ha costado mucha enemistad de mucha gente en realidad. Pero a mí me parece que es uno de los que vive lo que Jesús quiere que vivamos, ¿no? Y desgraciadamente, pues como la gente no conoce a Jesús, con mucha ligereza lo critica, pero está criticando al vicario de Cristo, es decir, mejor quédate callado, porque si tú realmente amas a la iglesia, quédate callado. Pero atacarlo, rezar para que muera, porque hay grupos que están rezando que se muera Francisco. Bueno, eso es lo que hace daño. Es mejor que te vayas de la iglesia, pero que no estás haciendo estas cosas porque estás destruyendo a uno que ha sido elegido por la iglesia. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, padre, verdad, muchas gracias. No sé si tiene algunos comentarios finales, un poco de los temas que hemos hablado, ha sido bien variados. Hemos hablado de felicidad, discernimiento, un poco de su vida, de la En iglesia. realidad, sí, es bueno, te agradezco más bien el que te hayas tomado el tiempo para esta conversación y nada, mi único deseo es que ojalá conozcamos un poquito más al Señor, conocerlo internamente, no por cosas externas, sino realmente su corazón y que nos enamoremos de Él. Si nos enamoramos de Dios, la cosa cambia. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, esto lo voy a subir a internet. Gracias por su tiempo, gracias por las palabras. Y bueno, a mis amigos que están viéndonos, les comento que acá en la parte de abajo de este video pueden ver diversos links. Comparto el canal de YouTube del padre. También en Amazon están disponibles sus libros. También tienen en Spotify una serie de reflexiones diarias. Padre, hasta ahora siguen vigentes esos comentarios del Y Evangelio. bueno, estoy en Spotify, estoy en SoundCloud, estoy bueno, en RPP salgo los domingos y están publicados mis audios en la página web de RPP. Tengo un aplicativo en donde solamente están comentados en audio los evangelios de todos los evangelios, que se llama Reflexiones del Evangelio, que lo pueden descargar y que pueden tenerlo ya a la mano, ¿no? De acuerdo, fantástico. Entonces, bueno, ahí pueden seguir al padre. Y bueno, una vez más, gracias padre por su tiempo y bueno, muchas bendiciones. Gracias, pues, gracias por todo, que te vaya bien a ti y a todos los que nos han escuchado hoy día. Gracias Gracias. padre. Nos vemos.